Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Medicina JK. El día de hoy hablaremos sobre el Atlas A de morfofisiología, comenzando por la posición anatómica, que la posición anatómica es cuando una persona se encuentra erguida, con el rostro hacia el frente, los pies planos sobre el piso y a la vez cercanos entre sí, con los brazos hacia los lados, con las palmas hacia adelante, conocido como posición supino, los brazos. Veremos que esta posición anatómica se utiliza como base para poder entender la posición de muchas estructuras del cuerpo. Hablaremos con respecto a que el antebrazo puede producir dos movimientos, que es supinación y pronación. Cuando está en posición de supinación es cuando la palma se encuentra hacia adelante y esto provoca que el cúbito sea medial y el radio pase a lateral. En cambio, en la pronación, el antebrazo gira a la palma hacia atrás y provoca un cruzamiento entre el cúbito y el radio. Veremos que hay posiciones de supino y propino cuando una persona se encuentra echada. Es supino cuando la persona está boca arriba y es propino cuando está boca abajo. Pasaremos a hablar sobre los planos y secciones. La diferencia entre un plano y una sección es muy importante, porque el plano es una superficie plana e imaginaria que atraviesa el cuerpo. En cambio, la sección es un corte real que revela la anatomía interna. Veremos que los planos anatómicos son el plano sagital, que va a dividir el cuerpo en la parte izquierda y derecha. Si son en partes iguales, es el plano medio sagital, porque divide el cuerpo en dos mitades iguales. En cambio, un plano parasagital son paralelos a este plano medio sagital, que divide al cuerpo paralelamente a estas líneas. Luego tenemos el plano frontal o coronal. Este va a dividir el cuerpo en una mitad anterior hacia adelante y una mitad posterior hacia atrás, que es perpendicular al plano sagital. Luego tenemos el plano transversal. El plano transversal va a dividir el cuerpo en una parte superior y una parte inferior. Bueno, también veremos que esto se utiliza harto para la tomografía computarizada. Pasaremos a hablar con respecto a lo que serían los términos direccionales. Para poder descubrir la ubicación de una estructura, generalmente la relacionamos con otra, y estos son términos de localización, donde veremos primero ventral y dorsal. Cuando hablamos de ventral, se hace referencia hacia el frente, como la aorta es ventral a la columna vertebral. O sea, la aorta está frente a la columna vertebral. O su opuesto, que es dorsal, que hace referencia hacia atrás. La columna vertebral es dorsal a la aorta. O sea, la columna vertebral está detrás de la aorta. Tenemos términos que están relacionados a estos, que es anterior y posterior. En anterior nos hace referencia a la palabra ventral, que el esternón es anterior o ventral o está delante del corazón. Y como podemos observar en la siguiente imagen, que es posterior, en posterior hace referencia hacia atrás o dorsal. Veremos que la parte amarilla es la tráquea y la parte de atrás es el esófago. Entonces el esófago es posterior, es dorsal o está detrás de la tráquea. También pasaremos a ver con el extremo cefálico y el caudal. Cuando hace referencia al cefálico es que está superior o está cercano al cráneo, como
En el encéfalo se desarrolla del extremo cefálico del tubo neural. En cambio, caudal hace referencia hacia abajo, en donde podemos ver la médula espinal es caudal al encéfalo. Otros términos parecidos es superior e inferior. Superior hace referencia arriba e inferior abajo. El corazón es superior o está arriba al diafragma. El hígado es inferior o está debajo del diafragma. Estas terminaciones de superior e inferior son usadas mayormente para el tronco. También hablaremos con respecto a lo que es medial y lateral. Medial hace referencia a cuál está más cerca de la línea media, como el corazón es medial a los pulmones, porque este se encuentra al medio y los pulmones están a su lado. En cambio, lateral hace referencia lejos de la línea media, en donde los ojos son laterales a la nariz, porque estos están a los laterales de lo que sería la nariz. Luego tenemos rostral. Rostral hace referencia hacia el frente o a la nariz, como el prosencéfalo es rostral al tallo encefálico. También hablaremos con proximal y distal. Estos términos de dirección son mayormente usados en las extremidades. Proximal hace referencia a que está más cerca de un punto de unión u origen, y en cambio en distal es que está alejado de este punto de unión u origen. Por ejemplo, veremos que el codo es proximal al tronco a comparación de la muñeca. En sí, el codo está más cerca que la muñeca. En cambio, las uñas son los extremos distales de los dedos, porque las uñas están en la parte más alejada a comparación de los dedos. Ahora hablaremos qué es ipsilateral y contralateral. Ipsilateral hace referencia a que se encuentran en el mismo lado. Por ejemplo, el hígado es ipsilateral, está al mismo lado que el apéndice. Como podemos ver, el hígado y el apéndice se encuentran en el lado derecho. En cambio, contralateral hace referencia a que los dos están en lugares opuestos. Por ejemplo, el vaso es contralateral, es opuesto al hígado, porque uno se encuentra en la derecha y el otro se encuentra en la izquierda. Veremos también qué es profundo y superficial. Profundo está más alejado de la superficie del cuerpo, en cambio superficial está más cerca de la superficie del cuerpo. Por ejemplo, los huesos son profundos o están lejos de la superficie a comparación de los músculos. Luego está la piel es superficial, o sea, está afuera de lo que sería comparación de los músculos. También pasaremos a hablar que para tener estos términos direccionales que hemos descrito, veremos que estos se utilizan de forma diferente cuando lo usamos en animales. Debido a que en animales esto que acabamos de escribir tiene diferente uso en un cuadrúpedo, y tenemos que tener cuidado al momento para usar esas diferencias. Ahora hablaremos con respecto a las regiones del cuerpo. Veremos que el cuerpo se va a separar en dos regiones principales, una axial y el otro apendicular. La región axial tiene unos puntos de referencia que son importantes para la exploración física y para procedimientos médicos. La región axial se compone por la cabeza, el cuello y el tronco. El tronco se subdivide en dos regiones por el diafragma, que lo divide en una región torácica y otra región abdominal. Veremos que para poder ver y describir con mejor precisión la región abdominal, se lo puede dividir de diferentes maneras, comenzando por cuadrantes, en donde se utilizan dos líneas perpendiculares
que se intersecan en el ombligo y lo divide en un cuadrante superior derecho, un cuadrante superior izquierdo, un cuadrante inferior derecho y un cuadrante inferior izquierdo. Esto mayormente se utiliza para poder describir el sitio de dolor o anormalidad. También hablaremos que otro método es a través de dividirlo en 9 regiones, utilizando 2 líneas verticales que son medio claviculares que van a pasar en el medio de las clavículas y 2 líneas horizontales. La primera línea horizontal es la línea subcostal que pasa por debajo de los cartílagos costales de la 10ª costilla. La segunda línea horizontal es la línea bicipital o intertubercular que pasará por las tuberosidades de la pelvis. Veremos que en la parte de la mitad, o sea, la parte media, está el umbilical. Arriba se encuentra el epigastrio y en su parte de abajo el hipogastrio. Veremos que a sus lados, el primer cuadrante superior del lado es el hipocondrial y abajo está el lumbar y el inferior es el inguinal. Pasaremos a hablar de la región apendicular, tanto miembro superior como miembro inferior. Veremos que la extremidad superior está compuesta por el brazo, también llamado braquial, antebrazo, antebraquial, muñeca, llamada carpiana, mano, llamado manual, dígitos, llamado dedos. Y en el miembro inferior o extremidad inferior tenemos al muslo, que se le llama femoral, a la pierna, que se le llama pantorrilla, al tobillo, que se llama tarsiana, al pie, pedia, a los dedos, dígitos. Veremos que cada segmento es comprendida entre una articulación y la siguiente. Ejemplo, la articulación del codo, seguida de su articulación de la muñeca, se comprende el segmento del antebrazo. Ahora hablaremos sobre las cavidades y membranas corporales. Veremos primeramente que hay varias cavidades en el cuerpo que están recubiertas por una membrana y que van a contener los órganos en su interior, comenzando por la cavidad craneal. La cavidad craneal está formada por el cráneo y alberga a lo que es el encéfalo, seguido del conducto vertebral que alberga la médula espinal. Ambos van a estar compuestos también por 3 membranas que se les llama meninges. Estas van a proteger el delicado tejido nervioso en contra de las lesiones. Pasaremos a hablar ahora sobre la cavidad torácica, que tiene un desarrollo embrionario del celoma, que era un espacio. Ahora también veremos que en esta región torácica ha sido separada de la región abdominal por el diafragma. Veremos que en el celoma la cavidad torácica, que es la parte superior, va a estar dividida por otra cavidad que se llama el mediastino. El mediastino se va a comprender entre los pulmones y se va a extender desde la base del cuello hasta el diafragma. Esta alberga al corazón, a los vasos sanguíneos principales, el esófago, la tráquea, lo que serían los bronquios y la glándula que es el timo. Esta se va a encargar, como ya dijimos, de dividir la cavidad torácica, en donde veremos que el corazón está envuelto por una membrana de doble capa que es el pericardio. En aquí veremos que tiene 2 capas, una que es el pericardio parietal, que va a recubrir la pared torácica, y el pericardio visceral, que recubre la superficie del corazón. Veremos que entre ambas capas se encuentra una cavidad pericárdica, que contiene un líquido seroso, que es el líquido pericárdico, el cual es encargado de lubricar. Luego veremos que en los pulmones, tanto en el izquierdo como en el derecho, tiene unas membranas serosas. Tenemos a la pleura parietal, la cual
se encarga de recubrir el interior del tórax, la pleura visceral, que recubre la superficie externa del pulmón, y luego tenemos que entre ambas está la cavidad pleural, donde discurre el líquido pleural, que es escurridizo y también tiene la función de lubricar. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Nos vemos en el siguiente video, continuando con la última parte. Bye.